Esta noche es un gusto para mí saludar a César Paz, un ex agente del FBI, experto en seguridad, con quien vamos a tratar el tema que fue noticia la anterior semana en Ecuador. Tuvimos 119 fallecidos en la penitenciaría del Litoral y la preocupación en general del país es, hemos tenido varios fallecidos durante este año en las cárceles del país. ¿Cómo podemos entender el problema de la seguridad en los centros penitenciarios? Buenas noches, César. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches con todos. Bien, en cuanto al tema, déjame decirte que es un tema bastante delicado, bastante controversial, pero al mismo tiempo es un tema que representa un problema inmenso que Ecuador tiene, no solamente hoy en día, pero que lo ha tenido desde hace varias décadas. Yo estimo que esto empezó, tiene raíces, se remonta a unas 5 o 6 décadas aproximadamente. Muchos se preguntan por qué, y la explicación que les he dado es que la influencia que tenemos hoy en día en Ecuador con relación al narcotráfico, al lavado de dinero, etcétera, la reforma agraria empezó a cobrar una meta, en un sueño de la población en Colombia. Pero lamentablemente si hacemos, si vemos vamos hacia adelante, nos damos cuenta que esta reforma agraria cambió tanto al punto de que llegó a transformarse en lo que hoy conocemos como las FARC. Las FARC tienen una influencia muy grande no solamente en Colombia, pero a través de Latinoamérica, Europa, África, Asia también. Pero en cuanto a Ecuador se refiere, el problema del narcotráfico ha crecido, se ha multiplicado. Y lamentablemente se ha multiplicado más en Ecuador porque, en primer lugar, Ecuador es un país bastante pacífico. Pero Ecuador no goza de lo que yo estimo es la cultura de seguridad. No hay cultura de seguridad en Ecuador. La gente no ha llegado a un punto en que piensan de una manera como se piensa en otros países, países europeos, en Canadá, Estados Unidos y aún Australia, ¿no? Pero no significa que no se puede rehabilitar, no solamente la cultura de seguridad se puede crear o se puede enseñar, pero también se puede rehabilitar todas estas instituciones cuyo deber es proteger a la nación, brindar seguridad al país y más que nada mantener el orden, especialmente en estas instituciones que en estos últimos días han arrojado una serie de noticias y pesares y horrorosas y lamentables noticias. Ahora, la discusión se traslada también porque el año pasado alias Rasquiña, uno de los líderes de los choneros, fue asesinado. Una de los argumentos que se dice para la actual crisis penitenciaria y de seguridad en el país, se habla de la falta de ese líder, que muchos quieren ocupar el lugar de él. Podríamos decir que en eso se basa el actual conflicto en el país de seguridad, la actual problemática que tenemos aquí en Ecuador. No creo que se base solamente en una persona. Mira, las cárceles o las prisiones en Ecuador, o dentro de ellas, existen estos carteles, cartelitos, pandillas, lo que tú quieras llamarle, ¿ok? Ellos se enriquecen del propio contrabando dentro de las cárceles, ya sea celulares, sea comida, sea armas o lo que sea. Pero en cuanto a drogas, tienen una conexión externa con el resto de organizaciones criminales o carteles que están en Ecuador.
y esos carteles están directamente relacionados a los carteles no solamente de Colombia, pero a los carteles de México. De modo que hay una relación directa. Lo que desean, lo que quieren, la meta de los carteles de México o de Colombia es poder ejercer dominio, control y más que nada plantar su huella territorial dentro del Ecuador en diferentes regiones. Y claro, por eso justamente también el actual gobierno quiere controlar de alguna forma con los radares, la instalación de radares, porque las autoridades dicen desde Manabí, la costa de Manabí, Santa Elena prácticamente no hay control para poder detectar justamente al narcotráfico, cómo opera. ¿Qué más deben hacer las autoridades nacionales para combatir justamente la actual situación? Repíteme la pregunta una vez más, por favor. No alcancé a escuchar la primera Sí, parte. sí, justamente lo que le decía es que las autoridades, por eso las actuales autoridades con el nuevo gobierno estaban preocupadas de instalar radares que controlen las playas de Manabí, las playas de Santa Elena para combatir el narcotráfico. ¿Qué más pueden hacer las autoridades ecuatorianas? Bueno, aparte de eso, tenemos el apoyo de la aeronave conocida como Orion, o en español Orión, que hace patrullajes costeros en la costa oeste de Sudamérica. Pero aparte de estas técnicas, yo creo que deben reforzar el gobierno de Ecuador debe reforzar los lazos que tiene con Estados Unidos, específicamente con la DEA. Porque la DEA tiene la habilidad de poder desplegar agentes que saben de investigaciones de narcotráfico, de campañas de erradicación de la droga, etcétera, y pueden ayudar al Ecuador. Ahora, el Ecuador o el gobierno del Ecuador puede también buscar la ayuda de asesores internacionales. No me estoy vendiendo ahora, sino que lo que estoy enfocando es en que si en Ecuador no existen personas que están capacitadas, no solamente para poner el orden de las instituciones que están en peligro ahora, pero también el control, la investigación, la neutralización de los carteles que operan en las calles en Ecuador y al mismo tiempo hacerle frente a esta guerra contra las drogas que presentan México y Colombia. Ecuador ha cambiado, en los últimos 15, 16, 17 años ha cambiado muchísimo. Hace 15 años no había este tipo de cosas. Cuando un presidente se determina, se sabe y sale a la luz que un presidente tiene relaciones con las FARC o que tiene relaciones con ciertos sujetos que están siendo investigados, no solamente por el Ecuador, pero por otras agencias de otros países, entonces da no solamente una impresión, sino que da la seguridad de que ese Estado ha sido comprometido, de que ese gobierno ha sido comprometido. Entonces, afianzar o reforzar los lazos con los Estados Unidos, participación de la DEA y al mismo tiempo encontrar o identificar un grupo de asesores, una empresa o un grupo de asesores que saben qué exactamente es lo que tienen que hacer y cómo pueden ayudar al gobierno de Ecuador para que pueda no solamente restablecer el control y orden de las prisiones, pero capacitar, entrenar a los miembros, ya sea de las administraciones, o sea, los de la sección administrativa de la penitenciaría, y al mismo tiempo a los operadores, me refiero a los guías de las mismas prisiones. Hay que depurar ambas secciones, porque sabemos que Ecuador tiene un problema, como en muchos países, un problema de corrupción. Entonces, las armas, los explosivos, escuchaba en las noticias esta tarde que habían encontrado aún más granadas, más explosivos en uno de los registros, los cateos que han hecho. ¿Cómo llegan estas cosas ahí? ¿Cómo llegan fusiles? A un fusil lo puedes desarmar en partes pequeñas, pero de todos modos, no estamos hablando de uno, sino estamos hablando de docenas de fusiles, docenas de armas, explosivos, teléfonos celulares, una serie de contrabando. Entonces,
hay que rehabilitarlo, hay que modernizarlo. No solamente necesita el Ecuador una persona que venga y diga, ah, sí, aquí hay que poner cámaras, aquí hay que hacer, poner inhibidores, aquí hay que hacer esto, mejor escáner. No, no solamente eso, no, no, no. Tiene que ser un programa, un plan global. Y recuerden que el sistema penitenciario y el sistema judicial van de la mano. Si este falla, aquí van a poner a personas que realmente no deben estar en una penitenciaría. Y he leído en las noticias que justamente personas que no han pagado manutención o personas que tienen, no condenas, pero cargos o imputaciones leves, están junto con el resto de población que están ahí por crímenes serios. Eso no debe haber. Entonces, una vez más, una reforma debe suceder de una forma bastante drástica en el sistema. Y dentro de esas reformas, sin duda, y por lo que le escuchamos, también debe fortalecerse la inteligencia policial, inteligencia militar. Absolutamente, pero el Ecuador tiene buenos ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero de todos modos, recordemos una cosa, aunque voy a ponerme como ejemplo, he salido ya, me he retirado del FBI, ya llevo varios años jubilado, pero de todos modos yo todavía continúo con cierto entrenamiento, ciertas capacitaciones, trato de mantenerme al día, no solamente en el aspecto legal, pero en el aspecto táctico, en el aspecto de investigaciones. He hecho investigaciones en el exterior, he hecho investigaciones en Italia que tuvieron que ver con funcionarios del gobierno ecuatoriano relacionados al caso de la narcovalija. He hecho otro tipo de investigaciones, por ejemplo, de secuestros, y hemos tenido bastante éxito. Entonces, de la misma manera que uno que está jubilado trate siempre estar al día y siempre participando con asociaciones que brindan este tipo de nueva información o de tecnología, etcétera, lo mismo tiene que suceder en Ecuador. Estas personas que están ya en servicio pasivo, que sí los hacen, pero debería ser una cosa más uniforme. ¿Me explico? Ahora, mucha gente, muchos analistas, muchos políticos dicen, la guerra contra el narcotráfico está perdida. ¿Realmente está perdida o hay cómo recuperar, hay cómo enfrentarla? Bueno, me recuerdo de un dicho que escuchaba cuando era joven, ¿no? Si no espera, el que no espera vencer ya está vencido. La guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el tráfico de personas, la guerra en contra de trata de blancas, la guerra en contra de, y podemos seguir numerando, muchas violaciones, eso va a continuar, eso nunca va a parar. Pero el esfuerzo de cada administración debe seguir por lo menos a la par del problema que se presenta. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Que el gobierno del Ecuador, en este caso, debería tener a sus miembros de la Policía Nacional o fuerzas tácticas dentro de la Policía Nacional, deberían tenerlos capacitados, entrenados en el aspecto no solamente táctico, pero investigativo también. Eso va a hacer que se empleen mejor los recursos que el Ecuador tiene. Pero, como lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones, si el Ecuador enfrentara los 5 frentes de batalla que tiene, o los 5 frentes de combate, empezando por el narcotráfico, el lavado de dinero, el problema de inmigración, el problema de corrupción gubernamental. Ese problema lo hemos, digamos, lo hemos heredado de antepasados. Eso ha venido a través de los siglos, pero tenemos un problema de corrupción. Si la mentalidad de la gente no cambia, entonces, ¿en dónde vamos a parar? Tenemos un problema de inmigración, ¿no? Hay
cientos de personas de diferentes países que están en Ecuador y que no tienen realmente un estatus legal. Muchos venezolanos, miles de venezolanos han venido a Ecuador buscando auxilio, buscando un mejor futuro, y lo mismo de otros países del mundo. Lamentablemente, cuando esto sucede, hay una penetración, no solamente de cultura, idioma, pero puede también ser una penetración de inteligencia, porque así es como se van colando oficiales de inteligencia en otros países y vienen con una misión. Entonces, hablando de estos frentes de combate, si el gobierno del Ecuador los enfrentara, yo pienso que el nivel o la tasa de criminalidad va a bajar y el nivel de seguridad va a subir. Y no solamente dentro de estas instituciones penitenciarias, pero también a nivel nacional, de la gente que se sienta libre, que se sienta segura de sus propias personas, de sus propiedades. ¿Cómo puede ser posible que un país de 17 millones de habitantes, en un país pequeño realmente, no se pueda brindar a la población un nivel de seguridad más adecuado? Sí, porque justamente mi siguiente pregunta iba por ese lado. La preocupación también es que en Guayaquil aumentan los homicidios por cada 100.000 habitantes. Existe preocupación por la situación de seguridad en Guayas, especialmente por la zona 8, pero también se traslada eso a Quito con el aumento de la delincuencia, con el aumento de los robos y en otras ciudades del país. Entonces, ¿cómo enfrentar también ese tipo de inseguridad? Que la gente tenga, como usted decía, dejar la preocupación y que pueda salir tranquilamente a comprar a la tienda 7 de la noche, 7:30 de la noche, porque si no llega un poco más a las 8, 8:30 y todos encerrados. Es verdad. Mira, ya sea por razones personales, ¿no? De vacaciones, o por razones oficiales, he tenido la oportunidad de visitar muchos países. Te cito, por ejemplo, una vez estaba visitando por vacaciones, estaba en Ámsterdam. Estaba cruzando por un parque y eran aproximadamente las 11:45 de la noche y me dirigía hacia el hotel. ¿Cuál era mi sorpresa? Al llegar justo a la esquina del parque, donde había una salida del parque hacia la vereda, o hacia la acera, hacia la calle, y veía un sinnúmero de bicicletas manejadas por hombres y mujeres. Los hombres en traje, corbata, abrigo y su portafolio, manejando la bicicleta, con una canastita adelante, manejando su bicicleta. Las mujeres igual, ya sea en pantalón o vestido, con sus abrigos. Yo decía, ¿pero qué hora es esto? 11:45 de la noche, imagínate, ¿ok? Ámsterdam. Estambul, estuve en Turquía hace un par de años y estaba caminando por una zona y se me hacía raro ver que habían jóvenes, mujeres, bien vestidas, y paraban en lo que caminaban con... Lamentablemente a veces tenemos ciertos malos hábitos, ¿no? Con el teléfono en la mano paraban y seguían enviando mensajes, y yo venía atrás caminando y venían hombres, mujeres, las calles estaban iluminadas, pero no es que había una multitud, pero habían personas, había algo de tráfico, y las mujeres bien vestidas. Me sorprendió eso ver, ¿ok? Obviamente no todo Estambul es igual, y hay zonas que son prohibidas o que son más peligrosas, obviamente, pero por ejemplo, en el centro de la ciudad donde yo estaba, comparándolo con el centro de Guayaquil, digamos, ¿no? No te atreves a caminar así nomás a esa hora, con un teléfono en la mano y con una cartera Gucci en la otra mano, y una mujer sola. Me explico. Las leyes son diferentes, obviamente los sistemas son diferentes, pero el esfuerzo que hace el gobierno por tratar de dar una mejor seguridad a las personas es bastante diferente y alto, ¿no? Es bastante fuerte. Para terminar, César, hablábamos durante la entrevista también del tema de la corrupción y en este caso de agentes penitenciarios,
miembros de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas que pueden caer justamente y en este caso, por ejemplo, los guías penitenciarios, ser cómplices del ingreso de armas, del ingreso de otros artefactos. ¿Cómo trabajar en eso para justamente ir puliendo y que haya nuevos elementos? En primer lugar, el plan de depuración. Si César Paz estuviese ahí en este momento, probablemente fuese odiado por muchos, porque lo primero que hiciera es depurar al personal, pero debería tener ya en línea un listado de candidatos que puedan ser entrenados para ocupar los puestos que van a quedar vacantes. Y una de las primeras cosas que hiciera fuese una investigación de empleo. Lo que se debe hacer es de preempleo, pero una investigación de empleo. Eso incluye la investigación de la misma persona, conexiones con familiares que tal vez hayan tenido problemas con la ley, tratar de depurar el personal con exámenes poligráficos periódicos, ¿no? Cada seis meses. ¿Okay? De modo que si alguien falla o no pasa un examen poligráfico, no se lo va a despedir en ese momento, pero se va a tomar una acción para poder determinar a ciencia cierta si existe un problema de seguridad con ese guía. Y lo mismo para el personal administrativo. Claro, y otras cosas más, obviamente, ¿no? El entrenamiento, la capacidad, la tabla de salarios, la tabla de pagos, eso es otra cosa que se debe revisar. Y también sembrar conciencia de que el amor a la patria y la constitución, la ley, está por mucho más alto que uno mismo. Eso es lo que se debe respetar. La constitución, las leyes están muchísimo más arriba que los intereses personales. Eso es algo que se debe implantar, educar e instruir a la gente. Perfecto. Agradecemos a César Paz, ex agente del FBI, experto en seguridad, quien nos ha explicado la situación que vive el país de inseguridad y cómo podemos trabajar, abordar el tema y mejorar la situación actual. Muchas gracias, César. A las órdenes, en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.